Hoy en Review de Series vamos a conocer La Catedral del Mar, una de las series más rankeadas de Netflix, de A3 Media y Televisión Cataluña, en donde esta ficción histórica nos ayuda a explorar cómo era la época medieval, el antiguo reino de Aragón, especialmente en Cataluña. Esta miniserie está basada en una novela del abogado y escritor español Ildefonso Falcones. La serie se llevaría una década después bajo la producción de Antena 3 Media, Series, Televisión de Cataluña y en Netflix, que la podéis ver. Dirigida por Jordi Frades. Los protagonistas de esta miniserie está Daniel Grau como Bernat Estañol, Aitor Luna como Arnau Estañol, Pablo Derqui como Joan Estañol, Michelle Jenner como Mar Estañol, Crepúsculo Cabezas como Genís Puig, Ana Moliner como Margarita Puig, Ginés García Millán como Grau Puig, Ramón Madaula como Hasdais Crescas, Andrea Duro como Adelis, Iria del Río como Blanca y Tristán Ulloa como Padre Alberto. La serie está ambientada en el siglo XIV, una época difícil para el reino de Aragón, en donde los campesinos vivían de malos tratos por los grandes señores feudales. La serie cuenta la historia de Bernat, un campesino que trata de labrar una tierra casi enferma, con pocos resultados. Un amigo trata de convencerlo de que se case, pero Bernat aún está indeciso a pesar de sus 25 años, pero al final acepta. Bernat y Mar se conocen y se casan, pero vendría la primera tragedia, ya que el señor feudal, viendo la fiesta que se habían montado los campesinos, decidió darle una visita. Le sirvieron todo lo que había en la fiesta, con vino y pan. Pero él buscó algo más. Vio a la esposa de Bernat y abusó de ella. Bernat no pudo hacer nada en ese momento, más que obedecer al señor feudal de ir al lecho donde estaba Mar, ya asqueada por el vil acto. Claro está, este acto dejó consecuencias, ya que Arnau vendría al mundo. Mar no estaba segura de tenerlo, estaba muy distante, pero Bernat decidió cambiar este distanciamiento haciéndole una cuna a Arnau. Pero al momento en que nace Arnau y sabiendo el señor feudal de el grave error que cometió, decidió buscar a Bernat, a Arnau y a Mar para ejecutarlo, aunque Mar iba a tener un futuro diferente. Secuestró a Mar y Arnau. Bernat trató de rescatar a Arnau, pidiendo la ayuda pero el herrero se negó y trató de detenerlo, pero murió mediante un duque de snooker. Bernat salió cagando leches, buscó sus cosas en su casa y se fue directo a Barcelona en un escape intrépido que casi le cuesta la vida. Llegó a Barcelona y en eso encontró el domicilio de su hermana, que estaba casado con Grau Puig. Claro, al principio estaba un poco en desacuerdo sobre la llegada de Bernat y más como venía él, un campesino en la nada escapando de su señor feudal. Pero bueno, al final lo acogió gracias a las reticencias de su hermana. Bernat inició en el trabajo de alfarería con un trato diferente y claro está, ella aprendió el oficio de hacer jarrones, hacer otros tipos de canastas, entre otros. Mientras que Arnau fue acogido en la familia de Grau Puig para ser educado, pero bien. Pero ahí vendrían los problemas, ya que Margarita de Puig y su hermano odiaban a Arnau por ser diferente y por su origen campesino. Claro está, esto traería futuros conflictos, como Margarita convenciendo a Arnau, a Ginés y a su otro hermano a que fueran a explorar la playa. Graso error. El hermano menor de los Puig moriría por las enfermedades, ya que un doctor le recomendó a Grau Puig y a su madre que no llevaran a su hijo menor a la playa, ya que ese ambiente le afectaría en su salud. Al final murió. La hermana de Bernat quedó atónita y no quiso comer y murió por inanición, y Grau Puig, molesto con Bernat, decidió hacer una prueba de castigo. Aunque Grau Puig en ese momento se había enterado que fue Margarita la culpable de ese escape. Y claro está, la que pagó fue Sahat, porque Sahat estaba encargada de cuidar a los niños y llevarlos a la alcoba para dormir, pero atendiendo a los comensales, ellos escaparon sin la supervisión de ella. Y claro está, Sahat muere en el primer capítulo. Es tan gráfico la escena que no puedo ponerla en YouTube por cuestiones de... el tío de YouTube no le gusta absolutamente. Claro está, Grau Puig en la cena habían discutido sobre su transición de ser un maestre de taller a ser comerciante prominente con tierras. Vende todo y se vuelve comerciante, llevándose a Bernat y Arnau con ellos, ya que esa fue la última promesa que dejó la hermana de Bernat. Claro está, la esposa de Grau Puig, que era la hija de un señor prominente, pues se casan y tratan muy mal a Bernat y Arnau. Incluso en una audiencia con ellos porque habían arreglado mal una silla de montar y Arnau besa los pies de toda la familia. En una humillación que no se pasaría por alto
Arnau tiempos más tarde. Bernat y Arnau ya están como ciudadanos libres en la ciudad. Bernat trata de buscar trabajo y entonces llegan a la Catedral del Mar, que estaba en construcción. Entre ellos conocen a Padre Albert. Al verlos, le recomendó a alguien para que buscara trabajo Bernat, mientras que Arnau y Joan conocen la Virgen del Mar. Arnau y Joan se habían conocido un par de veces antes de la tragedia del hermano menor de los Puig. Joan vivía aislado de su familia, ya que su padre lo maltrataba y su madre vivía aislada, encerrada por una enfermedad que en la serie no se aclara, pero me imagino que fue alguna lepra. Él, al ver que su madre no está saludándolo, tocándole la cabeza como siempre lo hacía, se empezó a preocupar y al final la madre de Joan muere. Joan, sin tener familia y su padre siendo abusivo, fue acogido por Bernat como si fuera su propio hijo. Y ellos, al enterarse de las obras, quisieron ayudar a los Bastazos, que eran los constructores, y también los trabajadores que llevaban las piedras macizas grandes para que fueran esculpidas en la catedral, que no era un trabajo muy fácil, ya que estas piedras pesaban casi como cargar una bocina de los 60. Joan y Arnau iniciaron como aguateros, sirviéndole a los Bastazos. Uno tuvo reticencia porque no le gustaba que repartiera las aguas, incluso abusaba de ellos tomándose y bebiéndose el agua de ellos, más que todo. Tiempo después, este señor cometería una putada muy grande, ya que se robaría las donaciones para la construcción. Tiempo después sería arrestado y llevado a un juicio para su ejecución. Mientras que Arnau se convertía en Bastazos, ya que demostraba ser alguien fuerte a pesar de sus adversidades. Las cosas con Joan fueron diferentes. Prefirió más hacer de arquitectura y entrar en el clérigo. Había dudas de Bernat de que Joan se metiera al mundo clerical, pero después el padre Albert le convenció, ya que era la mejor vida para él, y además que tenía mucho interés, así que él accedió. Llegamos a la parte culmine de Bernat. Hubo una crisis chunga y Bernat trató de buscar medios para conseguir alimento, ya que la crisis estaba bastante grave. A pesar de todo, no pudo conseguir nada y trató de robar un manojo de grano, a pesar de que ya habían cerrado el almacén. Lo pillaron, lo buscaron y lo ejecutaron, y los Graupuig encantados, ya que Bernat tiró la lona. Mientras que Arnau tenía rabia, les quiso arrebatar esa sonrisa quemando a su padre. No fue un acto bastante bueno, para decirlo la verdad. Lo que hizo Arnau, pues bueno, era necesario, ya que los Puig eran muy mal, pero también este acto de Arnau hizo para callar acusaciones de los Puig, y también, más que todo, lo hizo Arnau. Arnau creció siendo Bastazos, pero en ello conoció su primer amor, Adelis. A pesar de que este amor no fue correspondido, se conocía muy bien, pero al final de todo Adelis se tuvo que casar con otro señor prominente que abusaba de ella y la golpeaba. Así fue el matrimonio de Adelis, a pesar de que tenía amoríos con Arnau, y Arnau tuvo que alejarse de ella. Y en este caso, ya sin amor, uno de los Bastazos que había conocido en su niñez, para que Arnau se casara con la hija de él, que tenía 15 años. A ver, quiero hacer un disclaimer. Cuando una persona cumplía 14 o 15 años, ya en la época medieval se consideraba a una mujer con pleno derecho de tener hijos, ya que esa era la cuestión en ese entonces, que la mujer pudiera tener hijos y administrar la casa, mientras que el hombre tenía que currar en el trabajo. Esta era la situación, y esto es lo mismo que funcionaba en los reinos, aunque algunas mujeres, claro está, tenían mucho más labia y manejaban bastante bien a sus maridos. No es que fue todo patriarcado y demás, como siempre tratan de inventar la gente. Al final Arnau tuvo dudas, no amaba a esta mujer, porque claro está, tenía 15 años, Arnau no tenía interés, pero bueno, al final la aceptó. Y mientras tanto, la guerra tocaba las puertas en Cataluña. El rey mandó una declaración general que todos los voluntarios fueran a la guerra. Entre ellos apuntó Arnau, que tenía una ballesta de su padre ya fallecido. Fue dura la batalla, fueron 5 años largos, incluso un asedio al castillo. Fue difícil. Durante una de esas batallas, Arnau salvó la vida de Ginés Puig, algo que se le haría saber más adelante a él. Claro está, lo ordenó como escudero real, y claro está, y él ganó prestigio en el ejército. Cuando volvió a la ciudad para ver a su esposa y sus hijos, fue un espectador más de una enfermedad que asoló Europa drásticamente. La peste negra ya había llegado a Barcelona, su esposa ya estaba enferma y estaba dando las últimas, sus hijos también, y ella murió.
Claro está, fue un momento doloroso para Arnau. A pesar de que no la amaba, sí le tenía mucho cariño. Arnau, deambulando por las calles, no sabía nada que hacer. Entonces vio a un musulmán defendiendo a 2 niños judíos. Arnau intercedió con la multitud que casi quería lincharlos. Los defendió, pero al final sufrió heridas graves. Ellos escaparon y él se ocultó en la Catedral del Mar, mientras que Hasdai le agradecía. Él lo ayudó a recuperarse en una casa de las juderías. En la familia se debatía que debían recompensarlo, pero otras veces tenían dudas de cómo iba a reaccionar, a pesar del gran acto que había hecho. Al final Arnau se recuperó y habló con el dueño de la casa y le platicó que lo habían rescatado y que lo habían curado. Gracias a él, Arnau agradeció el gesto, ya que había ayudado a los hijos de Hasdai a estar bien. Ahmed le propuso que se viniera al negocio del préstamo, que era un negocio muy lucrativo para la época, aunque también malsonante, ya que los judíos eran muy golpeados por los pogromos de los católicos por esa profesión. Pero claro está, Arnau tenía sus dudas, pero al final aceptó. Más que todo, y se convirtió en un prestamista más. También aprendió los tipos de moneda, como un dinar, un florín y también otras de la época, en donde le aprendían cada valor, y también ser un comerciante al por mayor al Mediterráneo, algo que le vendría bien más adelante. Y Arnau creció como comerciante y prestamista del rey, lo que llevó a buenas relaciones y un poderío económico bastante increciendo. Claro está, el rey estaba contentísimo con los préstamos que él hacía con Arnau, a pesar de que no pagaba algunas veces. Y Arnau, en una ocasión, cuando iba a rezar a la iglesia, conoció a una niña de 8 años llamada Blanca. Ya la había conocido antes de bastazos, pero no habían tenido el tiempo de conocerse así como si fuera un desconocido. Más que todo, Arnau, a Blanca en una situación bastante chunga en la calle, decidió acogerlo. Claro está, aprendió el oficio de la casa, pero también con buenos modales y también ayudándola a crecer en su familia, adoptándola prácticamente. Pero los Puig volverían a la carga y querían hacer una treta final. Los Puig ya estaban en caída libre. La estrategia era que Margarita de Puig sedujera a Arnau para que pudiera ser su esposa y, claro está, tener una relación con los Puig. Margarita fue humillada, Arnau se cabreó mucho. Arnau había defendido a Barcelona de un ataque de Pedro el Justiciero o Pedro el Cruel, un rey muy conocido en Castilla que ajusticiaba a sus enemigos mediante tretas bastante chungas y a la vez mortales, lo que le ganó gran prestigio a Arnau. Al ver que los Puig tenían un préstamo que no habían pagado, y llegó a la casa de ellos y la expropió. ¿Se acuerdan de cuando Arnau tuvieron que besar los pies a la familia Puig? Pues bueno, ahora los Puig, vaya venganza, Karma's a bitch. ¿Y qué pasó con Adelis? Durante el camino tuvo que escaparse de su abusivo marido. Y claro está, pasó muchas peripecias y fue golpeada por un señor que estaba a una orilla en la riviera de un río, que la golpeó y la abusó. Gracias a Dios que el mar la encontró y le dio cobija y aprendió el oficio de prostituta. Sí, porque había en época. Luego de esto, Arnau creció en prestigio y demás, y el rey le convenció que se casara con la hija de esta, ya que el rey quería deshacerse de ella, ya que era muy magnánimo. Arnau, con una difícil decisión y hablando con Joan, que había vuelto de Italia luego de sus estudios clericales allá de grandes universidades, Joan le dijo a Arnau que era muy provechoso para él, creo que debía ser feliz. Y claro está, acogió el matrimonio a pesar de que Blanca nunca estuvo de acuerdo. Ya Blanca ya era una mujer bastante mayor, casi tenía 16 o 17 años. Claro está. Vivieron juntos y Arnau y Blanca fueron testigos de lo que había pasado tiempo antes. Tierras infértiles, trabajadores maltratados por el abuso de los señores feudales. Arnau puso medidas para que no siguieran abusando de ellos, pero claro está, su esposa trataba siempre de sabotearlos, incluso lo cuestionaba por hacer esos tipos de leyes, y él le respondía: mi padre trabajó en esos campos y sufrió lo mismo que ellos. Creo que es una buena manera de cambiar las cosas ya. Claro está, y se cabreaba a la mujer. Luego, en Barcelona iniciaron de nuevo los pogromos, ya que habían robado en la ciudad y se acusaban a 3 judíos que habían hecho culpables. Hasdai había informado a Arnau que había llegado al rescate de que mediara, pero era un poco imposible.
Hashtag. Se entregaría como uno de los malhechores y sería quemado. Fue una muerte trágica que fue a la vista de los dos jóvenes hijos de él viendo. Y claro está, y María aprovechó esto para ver, miren a Arnaud con estos judíos, y claro está, le hicieron un pillote de la hostia y fue arrestado. Joan se había ido a hacer sus inquisiciones, pero volvió para escuchar que Arnaud ya había sido arrestado por la Santa Inquisición, que en ese tiempo existía, pero que fungía como para vigilar el comportamiento de personas prominentes, ¿no?, que practicaban la religión católica. Todavía estaba muy latente lo de Reconquista y demás. Y también por los judíos, que, como veréis, hacían préstamos, claro está. Sufrió mucho en prisión, pero se mantuvo fuerte. Joan trató de mediar con el inquisidor de la ciudad, Nicolau de Emeric, pero fue en vano. Nicolau de Emeric estaba empeñado a castigar a Arnaud, o por lo menos que confesara y que se arrepintiera de sus relaciones con los judíos. Las interpretaba como lascivas y heréticas de por sí. Los Buch, mientras tanto, fueron expulsados de Barcelona, volvieron para hacer la vida imposible a Arnaud, ya que él los había desterrado de Barcelona, que ellos formularon las acusaciones, que yo lo había visto que estaba con unos judíos y demás y todas esas cosas. Pero está, al enterarse Nicolau Emeric de eso, le hizo un pillote, pero claro está, no pasó nada. Durante la visita en el presidio estaba su madre y también tuvieron que convencer al guardia mediante favores sexuales y pagando pesetas, más que A mí háblame de pesetas. ya que el guardia era un cachondo. Ya Arnaud y Mar se habían conocido desde antes, pero claro está, Arnaud lo veía como una señora que la miraba extraño, pero tenía como un sexto sentido de que lo conocía desde antes. Claro está, durante el presidio él sufrió mucho. Vaya, combo épico. Los Puig acaban de fabricar el sándwich de Inquisición, ya solo le falta poner el San Benito como sabor. Claro está, durante el juicio, Mar y Arnaud fueron presentados. Mar se declaró que era la madre de Arnaud, pero que no era una bruja. Arnaud se defendía muy bien de que sus acusaciones a los judíos eran inventadas. Él sí había conocido a los judíos, pero tenía un pensamiento tolerante hacia ellos. Nicolau de Emeric se negaba a escuchar eso, incluso se encabronaba cada vez que Arnaud declaraba defendiéndose, mientras que un personaje importante enseñado todo lo que tenía que saber de hacer préstamos y comerciantes, pero decidió irse al Mediterráneo a buscar a uno de sus hijos que vivía en Italia. Al enterarse de la situación de Arnaud, decidió volver a ver qué podía hacer. Al principio quiso mediar para hablar con él, tratando de sacar, pero él buscó una solución, hablar con el rey, ya que el rey debía préstamos a Arnaud. Y claro está, si él no devolvía ese dinero, todo lo incautado por la Inquisición sería para la iglesia. Algo que el rey no iba a permitir, claro está. Si estoy pagando el dinero, estoy recibiendo beneficios de este préstamo, amigo, la Inquisición no quiero que se meta, claro está. Mientras que Blanca, pues, había crecido y María tuvo que convencer a Arnaud de que casara a Blanca con un señor. Blanca no estuvo de acuerdo en casarse con un señor feudal, y al final este señor murió y Blanca quedó en el feudo, claro está, pero muy cabreada de Arnaud por la decisión. Pero a pesar del cabreo, decidió ayudar a Ahmed. El rey hizo un edicto para sacar a Arnaud y los liberaron. Más que todo, y Nicolau de Emeric tuvo que salir cagando leche ante la revuelta de los ciudadanos, ya que el consulat del mar era una persona importante, claro está. Mientras que Joan trató de buscar por qué Arnaud fue acusado de ser amigo de los judíos, la culpable de este crimen y de la acusación fue María. Claro está, María le tenía tirria a Arnaud, más que todo. Al enterarse Joan de esto, decidió hacer un acto suicida. Prendió fuego a la habitación donde estaba María y la abrazó tan fuerte que murieron calcinados. Hubo un incendio bastante grave, casi anticlimático ese final. Al final la casa de Arnaud fue destruida, pero después sería remodelada más que todo. Mientras Ahmed puso en orden las cosas para Arnaud, como por ejemplo pagarle a Mar y a Delis para que se piraran, ya que poniendo las dos como eje central, pues hacían bastante, digamos, no eran personas gratas para Arnaud, más que todo.
Aunque eso era una mentira, ¿no? Sí quería conocer a Daenerys y quería conocer a la señora Mar, pero claro está. Mientras que Arnau se casó con... Y ahí está el final que digamos que fue más satisfactorio para el director que para mí. Yo preferiría haber visto un final en que Daenerys y Arnau se hubieran casado. No, porque no, Daenerys es no tan bella y demás y todas esas cosas. Y bueno, Blanca, la conociste de 8 años y creció contigo y la cuidaste como una hija y que se convierte en esposa contigo, que ya tienes que 27 años y ella debe tener como los 18, pues bueno, muy forzado ese final de guión. Pero bueno, se casaron y demás. Y claro, el señor Arnau con ya 60 años de edad contempló junto a su mujer y con su hijo la primera misa de la Catedral del Mar ya construida. Y así es el final de esta serie, que a mí no me gustó mucho, pero bueno, era la novela del señor Ildefonso Falcones y claro está, vamos a hacer esta adaptación de acuerdo a la novela. Ahmed, que regresó para ver a su hijo en Italia y nunca volvió, y él es el relator de esta historia. Y un dato adicional, Michelle Jenner es la voz de Eloy para el español castellano del juego New Horizon y también New Zero. Así que todos tengan unas buenas tardes, dale like al vídeo, compartir y disfrutar de más vídeos como este. Nos vemos en un próximo capítulo de review de series.